que llevan a la sístole final y que llevan a la diástole final. Entonces, para didáctica, ¿no?, se ha dividido en estas subfases, como se llama, ¿correcto? Pero en sí, a partir después de la clase, solamente hay una sístole y una diástole. Muy bien. Les decía que los eventos, vamos a ver un poco, los eventos más importantes en el ciclo cardíaco son eventos mecánicos, eventos de presiones, cambios de volúmenes, aparición de ruidos, o sea, eventos sonoros. Siempre se coloca en estas tablas, esto está en cualquier lado, ¿no?, la relación de los elementos del electrocardiograma para que tengan una idea. Sin embargo, el ciclo cardíaco es un evento exclusivamente, como ven, mecánico, no eléctrico. Lo mecánico es producto de lo eléctrico. Eso es número uno. Número dos, premisas. La sangre va siempre de mayor a menor presión obligatoria. Con eso ya entiendo todo. Otra premisa. El cierre de válvulas normalmente produce ruido. La abertura de válvulas no produce ruidos. ¿Correcto? Entonces es muy importante que recuerden ello. Lo otro que se me escapa, que quería decir, lo veremos. Entonces, ¿qué presiones, qué volúmenes me interesa a mí que ustedes sepan, entiendan y pueden complementarlo en cualquier otro libro de fisiología? Número uno, la presión que está en la arteria aorta, punteado negro. Dos, la presión de la línea continua roja, que es la presión del ventrículo izquierdo. La misma curva sigue lo del ventrículo derecho, pero con valores menores. Pues acuérdense que el corazón izquierdo trabaja contra una presión de 100, mientras que el corazón derecho trabaja contra una presión de 15 a 20. ¿Correcto? Pero los mismos fenómenos ocurren. Tercero, la presión que corresponde en este caso a la aurícula izquierda. ¿Correcto? La aurícula izquierda. ¿Qué volúmenes me interesan? 3 volúmenes. El volumen diastólico final ventricular máximo, aquí en este punto, en esta fase. El volumen sistólico final ventricular, lo que queda en el ventrículo después que ha producido el volumen sistólico de eyección. ¿Dónde estaría ese volumen sistólico de eyección? Es la diferencia entre esto y esto. Fácil. ¿Correcto? Es la diferencia entre los dos, ¿no? Yo trazo acá una línea de estatura, acá una intersección, yo pondría un color X, ya. Este es el volumen sistólico de eyección, ya lo entiendo. Correcto. Y que ruidos, primer ruido, segundo ruido en adulto, estamos hablando de adultos, no de niños y de gente normal. Disculpe, sabe. Y el tercer ruido y cuarto ruido. Recordar cómo es el tercer ruido, que generalmente viene inmediatamente después del segundo ruido. Y el cuarto ruido, que es un poquito asícito antes del primer ruido. ¿Correcto? Muy bien. Los objetivos, bueno, ya saben ustedes, los nombres. El nombre ya de por sí dice bastante de lo que va a ocurrir en esa fase, con toda seguridad, ¿no? Entonces empezamos aquí, se ve blanco, ¿no? Ven todo el panorama, pero yo me aboco acá. Y la idea es explicar por qué esto sube, por qué esto sube y luego baja, por qué esto de acá baja. ¿Me dejan entender? ¿No es cierto? Entonces podemos decir rápidamente, ¿no? En un punto X de 80, 90, 120, 100, 90 está la presión en este momento, en la fase 1, que es la contracción auricular. La contracción auricular es la última fase del periodo diastólico. ¿Correcto? Diastólico. Entonces, en ese momento, acuérdense que la válvula aórtica está cerrada. ¿Está bien?
y que las válvulas auriculoventriculares están abiertas. Entonces ahí se aporta la aurícula, ya se despolarizó el nodo sinusal y luego aparece la electricidad en toda la aurícula y la aurícula se contrae. Por eso es que está la onda P. ¿Correcto? Muy bien. Se contrae y con la contracción va a producir un chorro de sangre más de lo que tiene el ventrículo. Y el ventrículo de este punto de volumen 100, pongamos, pasa a un promedio de 120. ¿No? O sea, cada contracción produce 20. ¿Correcto? 20 más al volumen diastólico. Obviamente esta sangre viene de todo el circuito. Por lo tanto, como viene de todo el circuito, la presión en el circuito, la presión aórtica, baja. Es fácil. Como la contracción de la aurícula significa mayor presión en el momento que se contrae, la presión que estaba en la aurícula acá, al momento que haya la contracción, hay un lómito producto de la contracción. Y ese lómito se va a expresar aquí, en la yugular, produciendo la onda, ¿qué onda? A. Las letras son minúsculas, universalmente, en la presión. Bueno, como la contracción todo tiene su principio y su final, cae. Termina la contracción y por lo tanto la presión cae. ¿No? Entonces estoy explicando. En la segunda fase, miren ustedes, cae la presión de la aurícula, pero todavía es un poco mayor que la presión del ventrículo. Pero aquí ya empieza, ya se despolarizó, ya llegó la orden y entonces empieza la contracción del ventrículo. Inmediatamente que empieza la contracción, la presión del ventrículo ya se hace mayor que la presión de la aurícula. Al ocurrir este fenómeno de cambio de presiones, ¿qué va a pasar? Se cierran las válvulas tricuspidia y mitral, sin hacer ruido. También tienen que considerar. ¿Correcto? Entonces se cierran las válvulas e inmediatamente cerrada la aorta. Todavía permanece, ¿no? ¿Por qué? Miren, la presión en la aorta estaba acá y recién empieza en esta fase la presión ventricular. Como la aorta es mayor que la del ventrículo en presiones, la aorta sigue cerrada y ya se cerró la aurícula ventricular, entonces ya no hay escapatoria. El volumen diastólico final permanece igual en esta fase. Como ven, es una línea paralela, no aumenta ni disminuye, por lo tanto en esta fase no hay cambio de volumen, pero lo que sí hay es cambio de presión. ¿Correcto? Es muy importante entender eso. Entonces este cambio de presión, pero todavía no llega a ser mayor que la presión negrita, que es la de la aorta. Entonces todavía permanece en esta fase cerrada la válvula aórtica. Muy bien. ¿Qué va a pasar entonces? ¿No? Durante esta fase de contracción, ¿no?, de aumento de presión, les dije que la válvula estaba cerrada, las aurículas ventriculares, conforme aumenta la presión, tienden a abrirse, a separar las valvas de la válvula. Pero no se separan, por lo tanto solamente lo protruye. ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula, ¿no? Al protruir sobre la aurícula, lo que va a pasar es, va a aumentar la presión en la aurícula, ¿no? Y entonces aparece ya la primera parte, casi la mayor parte, de la onda C. En otras palabras, la C, ¿a qué corresponde? Protrusión de las válvulas auriculoventriculares hacia las aurículas correspondientes. Fácil. Hagan su esquema. Luego viene la siguiente fase, ¿no? Ya, dice eyección. Obviamente para que haya eyección tiene que abrirse las válvulas la válvula aórtica. Y para que haya eyección, para que se abran las válvulas aórticas, tiene que haber cambio de presiones. La presión del ventrículo tiene que hacerse mayor que la presión de la aorta, si no, no se abre. ¿Correcto? Y entonces,
esto ocurre acá, ¿no? Aquí el rojito ya está por encima del negrito en todo este circuito, en la fase de eyección rápida y eyección final, ¿no? Es la única manera para que pueda salir la sangre. Como está saliendo ya sangre en este momento, está saliendo volumen sistólico de ella. Y como ven, si sale ese volumen, el volumen diastólico que estaba en meseta cae. Entonces va cayendo rápidamente. La mayor parte en esta fase, por eso es rápido, cae de los 120, cae, si tiene que salir 70, pues por decir un ejemplo, sale 50, la mayor parte, ¿no? Entonces hace una rayita acá, una intersección y dice, este es el volumen sistólico que está cayendo, está saliendo. Muy bien, entonces, obviamente como ya está saliendo sangre, las válvulas que estaban protruidas caen, porque la presión va cayendo, el volumen va cayendo. Vida reducida es el conchito, como se dice, ¿no? De acá será pues 15, 20 centímetros el conchito, ¿no? Es lo último, en otras palabras, en esta eyección reducida es el punto final de menor volumen de sangre en el ventrículo, tanto derecho como izquierdo. ¿Correcto? Acá, en este punto. Obviamente, como ven ustedes, en la eyección ya reducida ya se cansó la sístole ventricular y como ven cae. Al punto final de esta fase ya el rojo está por debajo del negrito. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Se cierra la válvula, cambio de presión. ¿Correcto? Entonces está cerrada la válvula aórtica arriba, pero todavía permanece cerrada la válvula auriculoventricular, ¿no? Entonces va a caer y cae rápidamente por debajo de la línea celeste, que es la válvula auricular. Entonces en esta fase, bueno, la siguiente, ¿no? Vamos a ver. En esta fase, ¿no? El azul está por encima del rojo y por lo tanto arriba está cerrada la aórtica y abajo está cerrada la auriculoventricular. Entonces, ¿qué pasa? Se relaja. Como ven, cae la presión rápidamente, así como subió, cae en este caso, pero como no sale sangre por ninguna válvula, entonces se dice pues relajación iso es igual volumétrica, ¿correcto? Isovolumétrica. Entonces aquí tenemos la fase isovolumétrica. Obviamente si es isovolumétrica, el volumen en el ventrículo no cambia. ¿Cómo se llama este volumen? Volumen sistólico final ventricular del ventrículo izquierdo o puede ser del derecho. Acuérdense que el gasto cardíaco, ¿no? La clase siguiente era, la ley es que el gasto cardíaco del corazón derecho es igual al gasto cardíaco del corazón izquierdo, porque si no fuera igual, va a haber encharcamiento, va a haber esta crisis. Y eso no ocurre felizmente, sino una cosa. Y entonces cae la presión, ¿no? Cae la presión, la válvula está cerrada y entonces es esta, ¿correcto? Muy bien. Entonces la presión del ventrículo se hace por debajo de la presión de la aurícula, como ven ustedes, y por lo tanto se va a abrir las válvulas auriculoventriculares y empieza el llenado rápido. El llenado rápido que más o menos llega a 100 de los 120, ¿no? Entonces llega el llenado rápido, ¿no? Para que haya llenado rápido en toda esta fase, el azul está por encima del rojo, como ven, si no se va a cerrar la válvula, ¿no? Y por otro lado, el llenado rápido de acá va a hacer pues que se produzca. En este caso acá me olvidé colocar el segundo ruido cuando se cerró la válvula aórtica, ¿no? El segundo ruido normal.
Entonces, al entrar sangre al ventrículo izquierdo, obviamente la presión en la aorta cae. Entonces, ¿cómo explico esta caída? Esta caída es porque le estoy quitando sangre al circuito general, sangre que está ingresando al ventrículo, ¿no? Por último, ya es la fase de llenado reducido, ¿no? Ya es este lomito de 100 a 120, que llega más o menos, sí, pues, ¿no? Está llegando casi al volumen diastólico final. Entonces, más o menos, para luego empezar el ciclo con la contracción auricular, ¿correcto? Esto que está acá, esto va a quedar para ustedes. El producto de todo este ciclo cardíaco es, pero por allá, por acá. El producto de todo el ciclo cardíaco es que sale un volumen de sangre al sistema arterial, al circuito general, no solo al sistema arterial, ¿no? Al capilar y al venoso, ¿correcto? Y eso da origen, si uno palpa las arterias, a lo que se denomina pulso arterial. Y el pulso arterial tiene una fase de llenado rápido, ¿no? Se llena la arteria, se distiende y luego cae al estado de mínimo que corresponde al periodo diastólico. Por lo tanto, en el pulso, si se eleva, esa es la sístole cardíaca. Y cuando termina de elevarse, cae, y ese espacio es la diástole cardíaca. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca es igual a la frecuencia del pulso arterial, excepto en algunas arritmias. Pero ahí ya entramos a clínica. ¿Correcto? Muy bien. Acuérdense que sale la sangre, ¿no? Se distiende la aorta y la aorta quiere, como es elástica, la distiende e inmediatamente quiere regresar a su tamaño normal. Y por lo tanto, la sangre va hacia adelante, pero también quiere ir hacia atrás, pero hacia atrás ya está la válvula aórtica cerrada. Entonces la sangre que quiere ir atrás regresa, choca, ¿sí? Y al chocar produce una incisura. Esto es un aparato especial, un poco difícil, ¿no? Palparlo. En algunos casos se puede palpar. ¿En qué casos? Insuficiencias aórticas, así se ve. Insuficiencias aórticas. Ya eso es para su semiología, cuando hagan el curso de semiología. Muy bien. Entonces tenemos las presiones, no, nada más. A esto le llaman muesca dicrótica, ¿no? ¿Correcto? Cierre de la válvula aórtica. Ya hemos referido al pulso yugular que tiene sus ondas respectivas. Esta lámina por cultura general, pero no va a venir en el examen, ¿correcto? Entonces, esto es lo que va a quedar para ustedes, ¿sí? Este ciclo cardíaco. Porque creo que no lo tienen esto. No, lo que no, la diapo que usted no me mandó fue gasto. Gasto cardíaco. Gasto cardíaco. ¿Esto lo tienen? Sí. ¿Así? Ok. Bueno, en el gasto cardíaco, a ver, entonces partimos del concepto, ¿no? Nosotros necesitamos oxígeno en nuestras células. Ese oxígeno viene por los glóbulos rojos, ¿no? Oxígeno combinado. Bueno, hay un oxígeno combinado, hay un oxígeno diluido. Y el oxígeno de los glóbulos rojos, por supuesto, y por lo tanto de la sangre. Entonces, ¿de quién depende que llegue el oxígeno al tejido? Principalmente de que tenga un buen sistema cardiovascular. La cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto se llama, entonces, gasto cardíaco. El índice cardíaco es lo que es gasto cardíaco, pero en relación al metro cuadrado de superficie corporal. Eso ya es para estudios estadísticos de grupos, no es para una sola persona. ¿De qué depende el gasto? Vamos a ir a una lámina.
Bueno, pensé que tenía la lámina acá. ¿De qué depende entonces el gasto cardíaco? De dos cosas. Uno, de la frecuencia cardíaca, y el otro pilar acá, acá está la estatua, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y volumen sistólico de eyección. Volumen sistólico de eyección igual 70, frecuencia cardíaca promedio 72, multiplican y sale casi 5 litros. ¿Correcto? Y es el promedio de volumen que tiene un adulto. Muy bien. Ahora, ¿de qué depende la frecuencia cardíaca? Del equilibrio entre el sistema adrenérgico y el sistema colinérgico. ¿Correcto? No todos somos iguales. Todos, unos trabajan bien con 70, otros con 80, otros con 60. ¿Correcto? ¿De qué depende el volumen sistólico de eyección? Ya ustedes van a entender. El volumen sistólico de eyección depende de la fuerza de contracción del corazón. Y eso se llama inotropismo. Pero a su vez el inotropismo también depende de un equilibrio, ¿no?, del sistema adrenérgico y colinérgico. Está metido en todo el sistema vegetativo. ¿Correcto? Obviamente también el inotropismo va a depender si tengo una enfermedad del miocardio. Si tengo cualquier situación de daño en el miocardio, todo eso va a producir disminución del inotropismo. Pero, gracias, en algunos casos también hay un aumento del inotropismo en unas patologías. El hipertiroidismo. Les adelanto y le van a decir el endocrino, el hipertiroidismo, las hormonas tiroideas potencian la acción de los adrenérgicos. Por eso es que la mayoría de hipertiroideos que se descompensan terminan con falla cardíaca. Se muere del corazón y no de la tiroides. Y hace ese colon, es así. ¿Correcto? Nos llegan casos que ya avanzan, ya tienen fibrilación auricular, un corazón grande, gigante, ¿qué se va a hacer? Ahora, esto en cuanto a inotropismo, ¿no? Sí, diga. ¿Una hipertrofia ventricular aumenta o disminuye el inotropismo? Okay. Muy bien. La hipertrofia ventricular, pregúntese usted, ¿por qué ocurre? Generalmente porque la poscarga está aumentada. O sea, todo el circuito vascular, ¿no?, sistémico, su presión está aumentada. O porque la válvula aórtica, por donde tiene que salir la sangre a la aorta, está estrecha. Por eso estrecha dice mi mamá. ¿Ustedes qué dicen? ¿No? O porque hay mala suerte, pues, problemas genéticos en el cual hay una hipertrofia directa por esa locura de la vida, ¿no?, del equilibrio a la salida de la aorta. Cualquiera sea esas causas, ya hay un daño, ¿verdad?, en el circuito. Y eso va a llevar a que el corazón tenga que esforzarse más. Le quedan dos cosas, ¿no?, para mantener el gasto cardíaco. Aumenta la frecuencia cardíaca o aumenta el inotropismo, ¿no? Entonces, por eso es que el problema en el corazón, generalmente cuando hay falla cardíaca, el corazón tiende a tener más frecuencia cardíaca. Cuando ya no da el inotropismo, aumenta más la frecuencia cardíaca porque quiere compensar las dos muletas. ¿Ok? Entonces, la hipertrofia, el objetivo es mejorar el volumen sistólico de eyección. Correcto. Pero ya tiene un sistema enfermo. Así que no es gracioso esto tampoco. Muy bien, ya me sacó del video, ahora no sé dónde estaba. Decía que entonces el volumen sistólico depende del inotropismo y depende del volumen sistólico de varios parámetros. Un parámetro es, ¿de dónde viene el volumen sistólico? Del volumen diastólico final. ¿Y cómo se llama a ese volumen diastólico final? Precarga.
precarga. Fácil, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde viene la precarga? ¿No? ¿Qué es la precarga? Entonces, la sangre final que está en el ventrículo cuando empieza su sístole. ¿De dónde viene la precarga? Viene de la cantidad de sangre que tenga la persona en ese momento y del tono vascular. Acuérdense que los vasos sanguíneos, las venas, son sistemas de capacidad. Si ustedes se mueren en este momento y hubiera un aparato que saca solamente la sangre de todo su sistema venoso, van a encontrar que 40-50% está en las venas. O sea, de los 5 litros les encuentran 2,5 litros por ahí en las venas. Por lo tanto, si aumento el tono venoso, bombeo sangre al corazón. Si aumento el tono venoso, aumento la precarga. ¿Correcto? Y la otra es obviamente la sangre, el volumen sanguíneo. Cualquier situación que baje el volumen sanguíneo, un ejemplo, por ejemplo, una hemorragia, otra cosa. ¿Usted? A usted le estoy preguntando. No, a ver, usted. Pérdidas anormales. Ya se viene el fin de semana, día del pueblo, dice. Una hermosa diarrea, ¿no? De la mañana, un ceviche del día sábado de 50 centavos, terminan en la baña, ¿no? Diarreas, vómitos, sudoración intensa, ¿no? O sea, todo lo que permita eliminar líquidos. O hacia adentro, una hermosa pancreatitis, ¿no? Esos que comen chatarra y comen grasa y chancho y qué sé yo, y su alcoholcito y terminan pancreatitis. Entonces todo el líquido se queda en el retroperitoneo y uno se choca. ¿Dónde está? ¿Por dónde pierde la sangre? El líquido. Todo está en el retroperitoneo. Entonces, patologías que hagan perder volumen, va a haber disminución del volumen sanguíneo. ¿Quién controla normalmente el volumen sanguíneo? El riñón. Al final, ¿no? Un buen sistema de riñón con su hormona antidiurética hermosa, bonita por ahí, suficiente y hasta ahora no tenemos ningún problema. ¿Correcto? Muy bien, entonces más o menos esto era lo del gasto cardíaco, la poscarga, la precarga, pero aquí, acá está. Obviamente no se puede hablar de fisiología cardiovascular sin hablar siquiera del tiempo estable que fue Frank Stahl, son dos autores. Ellos vieron que el corazón se comporta siguiendo un patrón en su trabajo. Entonces le decía lo del elástico, ¿no? Se compra un elástico de 50 centímetros, si lo estiran a 60 y lo sueltan, va a sonar, ¿no? Pero si lo suben a 90 lo estiran, ¿no? ¿Qué significa? Más fuerza. Al estirar el elástico, estoy acumulando presión, ¿no? Fuerza. Y al soltarlo, esa presión, ¿no? Va a producir el ruido respectivo. Así es el corazón. A mayor volumen, mayor estiramiento de la fibra. A mayor estiramiento de la fibra, mayor presión de trabajo. A mayor presión de trabajo, mayor volumen sistólico de eyección. ¿Correcto? Entonces, es lineal. La pregunta es lineal hasta el infinito, no. Si fuera lineal hasta el infinito, esta línea sería por acá. ¿No es cierto? Sin embargo, llega un momento en que así se hace una parábola. ¿No? O sea, todo tiene un límite, pues, en el ser humano, en los seres vivientes, ¿no? Los mecanismos de homeostasis tienen un límite. Si la enfermedad persiste, ese límite se vence y aparece el síntoma y el signo. Y aparece la enfermedad. Muy bien. Entonces, esto está representando la presión, pero la presión depende, ya saben, del estiramiento de la longitud de la fibra, y la longitud de la fibra depende del volumen. Estoy volviendo por un paso. ¿Ok?
Muy bien, entonces más o menos explicado lo que es. Y acá es el ejemplo, ¿no? Como ven ustedes, acá es presiones y acá es volumen de sistólico, ¿se entiende? El azul es lo normal y ven que si hay un problema de postcarga aumentado, ¿no? Va a necesitar más presión para elevar el volumen sistólico. Pero aún así, como ven ustedes, depende de la postcarga, no llega a lo normal, ¿no? Entonces ese corazón que va ya pues está hartando de la enfermedad. Uno muere así, porque no hay manera de cómo va. Con medicina se mejora, pero no. Si no se cura la causa, esto lleva a aplicación clínica, porque ustedes van a querer esto aplicarlo en la clínica. Bueno, todo el mundo tiene en su familia un paciente hipertenso, ¿no? Por favor, le hace recordar, ven acá abuelito, tío, la poscarga, tu corazón. Entonces un control de presión adecuado va a disminuir posibilidad de esta situación que llegue, ¿correcto? Lo contrario, vean ustedes si aumento el inotropismo. Con menos presión y ya le gané a lo normal, porque hay mayor fuerza de contracción, ¿no? ¿Es el hipertiroideo o si ustedes les gusta la adrenalina, ¿no? Creo que la juventud todo es buscar el peligro, ¿no? Bueno, tiene sus demonios, ¿no? Bueno, entonces está explicado esto, ¿verdad? Yo creo que. Bueno, aquí pónganle a cada ángulo, pónganle letras. Y luego van a tener dos cosas para el examen. Van a tener letras que significan qué sucede en este punto en relación a válvulas. O qué sucede en este punto en relación a presión. O qué sucede en todo este trayecto, en esta línea. ¿Correcto? De esa manera va a venir una gráfica de estas con letras que uno puede poner las que quiera ya y las preguntas relacionadas. Va a venir, que sí va a venir. Porque pues, si al americano le toman así, ¿por qué no a nosotros? No son más menos. ¿Ok? Muy bien. Así es. Bueno, ya esto ya es archiconocido, hemos hecho corazón in situ, ya ustedes lo han hecho. Aquí para relevar que los vasos sanguíneos, el sistema simpático y parasimpático se comporta de manera diferente. Igualmente el consumo de oxígeno, ya saben que a mayor consumo de oxígeno, o sea, mayor necesidad de oxígeno, necesito más trabajo. Si trabajo más, consumo más oxígeno, ¿no? Al corazón enfermo lo que le interesa es estar lo más quieto posible, entre comillas. Y las medicinas que se dejan es para disminuir trabajo al corazón. Vean cuánto en un estado de reposo por 100 gramos, cuánto consume, ¿no? A diferencia de esto, que nada, no es nada. Entonces, esto es en cuanto a... Para dejar un poquito la voz, entonces vamos nosotros a repartir por grupos. Sí, lo voy a... A ver, ¿cómo haríamos? ¿Voltea sus sillas o cómo es? ¿O vaso acá y al final lo hago? Para poder explicar esto. ¿O todos tienen la línea? No, a todos les voy a dar. ¿Ah? He sacado copia para casi todos. ¿Para todos? Sí, casi solo 23 nomás. Pero ya algunos se van a agrupar en dos. Se agrupan por ahí, ¿ok? Entonces me dejas uno para ir, me dejas uno, ¿el original lo tienes? Sí, sí, está. ¿Pero de qué? Pero está. El original. Está. Entonces vamos a referir eso, ¿correcto? Uno me pidieron. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Primero que sí. Por pares. Que no está repatado, chicos, pero uno me pidieron y él tuvo que ir corriendo.
Ok, rapidito pues, a ver. ¿Qué hora tiene? 9:30. 9:30. Una hora nos falta. Este taller será para unos 20 minutos para poder seguir. Entonces, los más atentos, los que quieren entender más rápido, ayudan al compañero. Acá sí, todos son un solo equipo. ¿Cuántos se rompe el equipo? Respuesta correcta. El día del examen. Ahí yo no te conozco. ¿Correcto? Hasta antes del examen somos equipo. Durante el examen yo no te conozco. Después del examen, otra vuelta. Eso es lo ideal. Bueno, todos tienen esto. Les dije, número 1, el electrocardiograma sirve, número 1, para ver frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca es 1500 entre, no me miren a mí, escuchen y miren su electro. 1500 entre el número de cuadraditos chiquititos que existe entre dos R's consecutivas. Entonces vean ustedes el electrocardiograma. Acá hay dos electrocardiogramas de la misma persona. En la primera parte está mucho mejor porque vemos en D1. Ante todo vean las derivaciones, disculpen. Las derivaciones son de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, y luego vienen las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B5, ¿correcto? Son 12 derivaciones. Muy bien. Entonces vean frecuencia cardíaca en D1. En D1 de dedo, ven ustedes que cuántos cuadraditos diferencian a los dos QRS, que son las dos ondas largas. Son 5, 10, 15, 20, 21 y 22. ¿Correcto? Así de rápido. Sí. 1500 entre 22, un montón. Ya eso ya se alimenta. ¿Correcto? 1500 entre 22. Sale, si fuera entre 20, sería 1500 entre 20, 75. Pero con este 22 será pues 60. ¿No? 68. ¿Cuánto? 68. Ya, fácil. Cuando el electrocardiograma, la persona, el paciente, tiene arritmias, entonces vamos a ver en el papel, ¿dónde está? Se lo robó. Ya. En el papel, en la parte de abajo, hay una línea punteada negrita. ¿La ven? Abajo. Número 1. Abajo. ¿La ven? ¿No es cierto? ¿Tienen que decirle sí o no? Sí. Ya, por favor, pues. Ya. Y entre esa línea punteada, cada cierto espacio, hay una línea vertical chiquitita, toda tímida, ¿no? Quinceañera. ¿Ok? ¿Sí? Ya. El espacio que hay entre dos líneas, chiquititas, esas, significa un segundo. Un segundo. ¿Entre esas dos verticales? La chiquitita, por todo eso. A ver, no importa regresar, ¿no? Estoy hablando lento. Líneas punteadas abajo. Hay ciertas líneas verticales chiquititas. El espacio entre dos líneas verticales chiquititas es un segundo. Pongamos, ¿está bien? Muy bien. Cuando hay una arritmia, ya no se usa la fórmula que he referido. ¿Qué se hace? Pueden ustedes contar, por ejemplo, 5 espacios. 5 espacios. El problema de acá es que ya, acá hay de 2. Entonces vamos a pasar ahora, para aplicar esa fórmula, vamos a pasar, escuchen, a la segunda parte del electrocardiograma, esa que tiene dedos bien largos. Tiene dedos largos. ¿Ok? Dedos bien largos, el que está acá, la segunda parte abajo. ¿Ven dedos? Esa es una sola derivación. D2. Segunda derivación, ¿ya? Entonces en D2 ustedes pueden separar, a ver, 5 espacios. O sea, 5 segundos. A ver, ubiquen, pónganle una rayita ahí. 1,
2, 3, 4, 5. Entonces, la rayita en ese de 2 vamos a empezar a contar. Después de la primera QRS aparece una rayita abajo, ¿no? Después del primer complejo aparece esa rayita abajo. Y de ahí cuento cuántos espacios. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto correspondería con un QRS en sí. Entonces estoy haciendo esto. Ahí hay 5 espacios, chicos. 5 espacios. 5 segundos. Entre mis dos uñas hay 5 segundos. Tiene que mirar ahí. ¿Lo ven? ¿Se ubica? Vean ustedes, ya, mejoró. Abajo he puesto, he remarcado con azul, acá abajo con azul, he remarcado esas rayitas que cruzan a la línea punteada. ¿Está bien? ¿Se ubica o no? Entonces he formado 5, he contado 5 segundos, porque entre espacio y espacio, raya y raya, hay un segundo. Correcto, hagan así en su lectura. El siguiente paso es contar cuántos QRS hay en esos 5 segundos. Entonces empiezan, hay 1, 2, 3, 4, 5, exactamente 2, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Hay 5 nada más. El último está justamente en la raya arriba. Abajo, claro. El primer QRS, este que está solito, no se cuenta porque está fuera de lo que he considerado los 5 segundos. ¿Está bien? 5 segundos. 5 QRS. ¿Está bien o no? Entonces, 5 QRS. Entonces digo yo, ha habido 5 QRS en ¿cuántos segundos? Si hay 5 segundos, en un minuto será 12 por 5. Promedio. ¿Está bien o no? Si en 5 segundos hay 1, 2, 3, 4, 5 QRS, ¿no? 12 por 5, 60. En un minuto, ¿cuánto dará? 12 por 5 promedio. Y le sale promedio 60. Esto solo cuando hay una arritmia. En este caso, no hay arritmias, aunque justo después de esta raya, después de la última raya, ustedes ven que hay un complejo QRS que se acerca, que está fuera de lo regular. ¿Lo ven? Más pegado. Repítalo. Está más pegado. Extrasístole. Porque se ha adelantado. ¿No? Ha habido en ese paciente, la aurícula pues ha querido hacer su jugada, está enamorada, qué sé yo, se ha adelantado. Y ahí tienen entonces el ejemplo de una extrasístole. Un ejemplo de que cualquier parte del miocardio puede excitarse y producir un potencial de acción y despolarizar a todo el resto. Muy bien. Luego viene el reconocimiento. Vamos a ver en esto mismo, en este dedo largo, abajo. Van a ver ustedes que cada complejo viene, cada ciclo viene una onda P, que en este electro tiene como un lomito chiquito. La onda P
tiene como un lomito chiquito, ¿está bien? ¿No? ¿Sí? Es una P así, ¿no? Que hace recordar a la onda dicrótica, de pulso radial. Entonces aquí tienen ustedes una onda, esta es la isoeléctrica, vienen así. Una cosa así, ¿correcto? Más o menos. Por eso ustedes hagan en su cuaderno su dibujo. Es la única manera de aprender medicina, o me imagino que quieren que sea eso. Bueno, entonces yo reconozco que hay una onda P. Y la P significa despolarización del nodo sinus auricular. Entonces, la P me dijeron que normalmente debe ser menos de 0,12. Por lo tanto, menos de hasta máximo 3 cuadraditos chiquitos. Cada cuadradito